Buenos días a todos. Soy el doctor Luis Escurra, presidente de la Sociedad Paraguaya de Etología, el presidente del Congreso. Estoy muy feliz con todos ustedes, socios y no socios de la sociedad, por iniciar el tercer Congreso Paraguayo de Día de Etología. Bienvenidos todos y les dejo acá con la doctora Sandra Soto para iniciar la actividad de hoy. Muchas gracias. Buenos días a todos. Dentro del marco del tercer Congreso Paraguayo de Diabetes, hoy vamos a estar en el simposio de diabetes y dislipidemia. Tenemos temas muy interesantes que compartir con todos ustedes. Agradecemos su presencia y en honor al tiempo de los que fueron puntuales, vamos a empezar con la primera charla del día, que vamos a tener al doctor César Eliseche, que nos va a hablar de diabetes y dislipidemias, una asociación exponencial. El doctor Eliseche es especialista en medicina interna, docente de grado y posgrado de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, es jefe de servicio de clínica médica del Sanatorio Migone Batilana. Muchas gracias, doctor Eliseche, por su presencia en este simposio y en el tercer Congreso Paraguayo de Diabetes. Buen día a todos. Muchas gracias, doctora Sandra, a Luis también. Agradecemos la invitación para participar. Para participar en este simposio y en este congreso. Será un placer y un honor compartir esta mesa con tan distinguidos colegas y con el auditorio en general, ¿verdad? Aquí están galácticos de la dislipidemia, de la aterosclerosis. Entonces, para mí es un desafío también estar dentro de este panel. Bien, el tema que yo voy a hablar esta mañana es de diabetes y dislipidemia, una asociación exponencial. Esto solamente para decir que dos cosas: uno, que no tengo conflicto de interés, y dos, que fui past president de la SPA, de la Sociedad Paraguaya de Aterosclerosis, así como el doctor Solano y el doctor Celauro, que también componen parte de la mesa, y es un orgullo también representar a la sociedad. Dos preguntitas que queremos atender esta mañana. Y uno, ¿por qué la concurrencia de diabetes con alteraciones lipídicas genera un aumento exponencial del riesgo cardiovascular? Y dos, ¿debe todo paciente diabético recibir tratamiento farmacológico, estatinas o no? Creo que también los otros colegas se van a referir algo a este punto. En cuanto a estadísticas, todos sabemos que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo. Por ejemplo, en el 2012 murieron por esta causa 17,5 millones de personas, 31% de todas las muertes registradas en el mundo, origen cardiovascular. De estas, un poquitito más del 50% por cardiopatía coronaria y un poquitito menos del 50% debido a accidentes cerebrovasculares. En cuanto a la mortalidad en diabetes, sabemos que el 80% de los diabéticos mueren por causas cardiovasculares. El 75% de ellas son debido a eventos coronarios y el 25% de las muertes cardiovasculares dentro de los diabéticos debido a accidentes cerebrovasculares y vasculopatía periférica. O sea, un tema central en la diabetes es manejar este tema de aterogénesis y dislipidemia en el paciente diabético. El 80% de los diabéticos se mueren por esto. Siempre me remonto bien atrás al estudio Framingham en Estados Unidos. Ustedes todos sabemos, en esa década del 40, la mortalidad empezó a disminuir, la mortalidad debido a cuadros infecciosos y a cuadros oncológicos, y era muy notorio la mortalidad de origen cardiovascular. Estamos hablando de 76 años atrás, en el año 1948, y los científicos americanos, los médicos, se preguntaban, ¿pero por qué esta epidemia de mortalidad cardiovascular? No habían explicaciones, no se encontraban los datos, y entonces diseñaron un estudio en un pueblo pequeño de menos de 10.000 habitantes, el pueblo de Framingham, en el estado de Massachusetts, bien al norte y al este de los Estados Unidos. Hoy esa ciudad tiene un poco más de 70.000 habitantes. Y como ven ustedes ahí, empezó en el año 1948 y el estudio sigue vigente hasta ahora, incorporándose nuevas generaciones de habitantes. En el 71 la segunda generación y en el 2002 la tercera generación. Es un estudio que aportó muchísimos datos para poder explicar las muertes de origen cardiovascular, y así saltan datos importantes y recientes incluso,
como que la hipertensión arterial es un factor de riesgo importante, la diabetes es un factor de riesgo importante, la dislipidemia también, y estamos hablando de años recientes, en los años 74 más o menos, ahí dice abajo, bien la Asociación de Diabetes con la enfermedad cardiovascular 1974, 1988, reciente, la asociación inversa del colesterol HDL con la mortalidad. O sea, datos que hoy uno dice, pero esas son cosas muy básicas. Bueno, este estudio aportó estos datos fundamentales. Un poco el resumen, lo que aumentan el riesgo de infarto, el tabaquismo, la hipercolesterolemia y la hipertensión, la obesidad, la menopausia también se habló en algún momento, y reduce el riesgo de muerte. En 1987 les decía el colesterol HDL, estudio Framingham. Más recientemente el estudio Interher, un estudio de casos y controles de 1-2 con 29.000 sujetos en 52 países, 262 sitios. También evaluaron los factores de riesgo demográficos, socioculturales, clínicos y paraclínicos, y demostraron datos similares, ¿verdad? Fumar, la dieta, el ejercicio, el alcohol, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, etcétera, los lípidos, ¿verdad? Como factores de riesgo cardiovasculares. Pero lo importante aquí es esto, en la medida que se van asociando los factores de riesgo, 1 más 1 no es 2, sino es 3, 4, 5, la asociación es exponencial en cuanto a el aumento de los factores de riesgo cardiovasculares. Y ni hablar cuando se asocian dislipidemia con diabetes. Y vamos a intentar explicar el por qué tan nociva o tan explosiva esa asociación de dislipidemia con diabetes. Hablemos un poquitito de fisiología de los lípidos, y en realidad tenemos que hablar de las lipoproteínas. Todos sabemos que las lipoproteínas es una estructura que ensamblan los lípidos para el transporte de los lípidos. Los lípidos son necesarios en la fisiología humana como fuente de energía, como materia prima para las estructuras de membranas celulares, como materia prima para la producción de hormonas. O sea, necesitamos lípidos, necesitamos ácido graso, triglicéridos, colesterol, fosfolípidos, y las lipoproteínas se encargan de transportar estos elementos, estos nutrientes a todo nuestro sistema. El problema está con los excesos, cuando aumentan por arriba los niveles normales, sobre todo el LDL colesterol, y cuando disminuye el HDL colesterol, empieza el problema de la aterogénesis. El LDL colesterol tiene en sus estructuras por afuera fosfolípido y colesterol, por dentro triglicéridos, pero tiene una proteína en la superficie que se llama apolipoproteína B. Esa apolipoproteína B es una estructura proteica fundamental para la transferencia de lípidos tanto en la periferia, en el endotelio, en los tejidos, como a nivel del hígado para conectarse con el LDL, el receptor del LDL para la metabolización de los LDLs que ya tienen que reciclarse. Entonces, la ApoB está metida en el LDL, así también como vamos a encontrar ApoB en las VLDL, en la IDL y en los kilomicrones. Y por otro lado, la HL con la apolipoproteína A1, ¿verdad? Que también es, digamos, una estructura que interactúa con receptores de membrana a nivel periférico y a nivel hepático para cumplir sus funciones, digamos, de protección desde el punto de vista del colesterol. Aquí un poco de fisiopatología, entrando en lo que pasa con los lípidos y con la diabetes, ¿verdad? Y el primer fenómeno, como ustedes saben, en la diabetes, sobre todo en la diabetes tipo 2, un alto porcentaje de la cuestión fisiopatológica es la resistencia a la insulina. Esto viene muy de la mano con la obesidad, con el tejido graso visceral. De eso después seguramente el doctor Solano se va a referir, ¿verdad? Un montón de sustancias proinflamatorias que genera ese tejido graso visceral, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, leptina, adiponectina, resistina, ¿verdad? Que favorecen la resistencia a la insulina. Resistencia a la insulina, lo más elemental y básico es la dificultad para meter glucosa dentro de las células y la fuente energética natural, digamos, se pierde. Entonces el organismo que hace en esa situación, los adipocitos empiezan a liberar ácidos grasos libres
que van al hígado, ¿verdad? Para tener una fuente secundaria de energía. Al haber una sobrecarga a nivel del hígado de ácidos grasos libres, aumenta la producción de triglicéridos, aumenta la producción de ApoB y aumenta la producción de VLDL. Entonces tenemos un aumento de VLDL muy cargado de triglicéridos. Y entonces el hígado y la VLDL tienen una sobrecarga de triglicéridos y dicen, bueno, necesitamos transportar esta sobrecarga de triglicéridos. ¿Qué vamos a hacer? Y vamos a usarle a los otros jugadores, a las otras lipoproteínas para que se encarguen de llevar el exceso de triglicéridos. Entonces aparece una proteína transportadora de ésteres de colesterol que ustedes ven ahí, ligadas a la HDL, y eso tiene una estructura tridimensional tubular que se conecta con VLDL y a través de eso va a pasar el triglicérido de la VLDL a la HDL y el colesterol al revés, del HDL al VLDL. Entonces vamos a tener una lipoproteína HDL más cargada de triglicéridos y menos cargada de colesterol. En esa situación va a circular y la lipasa hepática y la lipoproteína lipasa a nivel periférico va a ir sacando triglicéridos del HDL, pero también va a ir sacando esa ApoA, esa proteína que es, digamos, una estructura fundamental en la defensa de la aterogénesis. Por otro lado, la VLDL interactuando con la LDL también a través de la proteína transportadora de ésteres de colesterol hace el mismo fenómeno. Retira colesterol de la LDL y carga de triglicéridos. La misma cosa, la lipoproteína lipasa va a ir sacando de LDL los triglicéridos y va a quedar una LDL pequeña y densa. Esa LDL pequeña y densa es pasible mucho más que una LDL normal de la oxidación, penetran en el endotelio de las paredes arteriales y ese LDL fácilmente oxidado es, digamos, víctima de los macrófagos que lo fagocitan y se va generando las famosas células espumosas que por un fenómeno de apoptosis mueren, viene el tejido colágeno y se va desarrollando la placa aterogénica. Por supuesto, hay un montón de fenómenos inflamatorios con los macrófagos, con linfocitos, con citoquinas, con intermediadores que el doctor Solano nos va a explicar mejor. Pero básicamente ese es el fenómeno fisiopatológico en la dislipidemia diabética. LDL mucho más aterogénica, mucho más oxidable y HDL en menor cantidad y disfuncional. Esto un poco repetir lo que decíamos ahí, vamos a pasar. ¿Y qué hacemos con los pacientes diabéticos y dislipidémicos? Obviamente es necesario hacer una categorización del riesgo cardiovascular en los pacientes diabéticos. Recién estábamos hablando con el doctor Solano y el doctor Falcón, y también el doctor Celauro, que no todos los diabéticos son iguales, ¿verdad? Un diabético de reciente diagnóstico, metabólicamente bien controlado, con una hemoglobina glicada un poco baja y de repente que tiene niveles de LDL por debajo de 100, tal vez ese paciente no sea pasible de uso de estatinas, por ejemplo, ¿verdad? Respondiendo un poco la pregunta de si todos los pacientes diabéticos tienen que recibir estatinas. Pero tenemos que hacer esta categorización del riesgo y podemos categorizar en riesgo moderado justamente ese tipo de pacientes con una LDL por debajo de 100. Riesgo alto son aquellos pacientes que tienen, digamos, un porcentaje de tener un evento cardiovascular entre 5 y 10%. Y riesgo muy alto, las tablas de categorización de riesgo cardiovascular nos hablan de un riesgo de tener un evento para los próximos 10 años entre un 10 y 20%. Entonces, el paciente con riesgo alto tiene que tener un colesterol LDL por debajo de 70 y el paciente diabético con riesgo muy alto tiene que tener un colesterol LDL por debajo de 55. ¿Cómo logramos esto? Las estatinas siguen siendo el tratamiento de primera línea para reducir los niveles de LDL colesterol en los pacientes con diabéticos y dislipidemia. Las estatinas de alta intensidad, rosuvastatina 20 miligramos, 20 a 40 y atorvastatina 40 a 80 miligramos están indicadas para pacientes con diabéticos de riesgo cardiovascular alto o muy alto. Reducen el colesterol en un 40 a 63% y reducen significativamente la incidencia de complicaciones graves cerebrales y coronarias.
La intensidad de las estatinas, decía recién, atorvastatina de alta intensidad 40 a 80 miligramos y rosuvastatina 20 a 40 son las dos estatinas que logran el objetivo de tratamiento de alta intensidad. Las demás no, moderada y baja intensidad, el resto de las estatinas. En cuanto a la ezetimibe, la disminución del colesterol LDL puede incrementarse añadiendo ezetimibe a una estatina, lo que reduce la absorción del colesterol por el ilion. Y el ensayo IMPROVE-IT mostró una reducción significativa en los eventos cardíacos graves en pacientes tras un síndrome coronario agudo que recibían simvastatina y ezetimibe, con un beneficio mayor en el subgrupo de diabetes. Sin embargo, en nuestro país, la industria farmacéutica, la asociación que nos presenta a borbotones es la asociación de estatina con fibratos. Creo que no tenemos asociación de estatinas con ezetimibe. Un poquitito, no le quiero spoilear al doctor Falcón, que nos va a hablar, no, la PCSK9, los inhibidores del PCSK9, y explicar un poco acá también la fisiología en el lado derecho de la pantalla, la fisiología del LDL colesterol con los receptores en el hepatocito del LDL colesterol. Como ven, cuando, digamos, hay mucho colesterol dentro de la célula, mucho colesterol poco colesterol dentro de la célula, y muchas veces eso es efecto de las estatinas, disminuimos la producción endógena del hepatocito del colesterol. Entonces, los receptores de LDL colesterol se expresan en las superficies celulares del hepatocito de manera a captar LDL colesterol, meter dentro de las células y en el endosoma destruir el colesterol LDL y reciclar el receptor del HDL. Entonces, cuando la situación fisiológica dice, bueno, suficiente cantidad ya tenemos de colesterol dentro de las células, aparece una proteína que se llama PCSK9, se une a los receptores del LDL colesterol y los inhiben. Entran dentro de las células, pero ¿qué pasa en esa situación? Se destruye totalmente el receptor de LDL colesterol, habiendo de esa forma menos disponibilidad de receptores de LDL colesterol. O sea, el PCSK9 se une al receptor y lo destruye. Resultado final. Entonces, aparecieron ya en el año, del año 2013 al año 2018, se desarrollaron dos estudios importantes con inhibidores del PCSK9, el estudio Fourier con el evolocumab y el estudio Odyssey Outcomes con el alirocumab. Estos son pacientes de alto riesgo que tuvieron eventos coronarios en prevención secundaria, un promedio de edad mayor a 55 años, que estaban tratados con estatinas de alta intensidad con o sin ezetimibe, y el uso de estos anticuerpos monoclonales redujeron significativamente los eventos cardiovasculares mayores en los subgrupos de pacientes con diabéticos con enfermedad cardiovascular establecida. ¿Qué hay con respecto al inclisiran? Habrán escuchado, todos estamos enterados de esta nueva arma terapéutica que también tiene su target objetivo al PCSK9. El anticuerpo monoclonal le inhibe, le destruye al PCSK9, pero el inclisiran, esta nueva molécula que es un ARN inverso, tiene un efecto ARN inverso, evita la síntesis del PCSK9, inhibiendo al ARN mensajero en el citoplasma del hepatocito. Se usa también en pacientes con estatinas y niveles altos de colesterol LDL y enfermedad aterosclerótica. Hay dos estudios ya publicados, el Orion 10 y el Orion 11, que mostraron una reducción superior al 50% con el LDL colesterol, por encima de la reducción que ya generaban las estatinas y las ezetimibe. El beneficio fue consistente en los pacientes con diabéticos en ambos estudios. Los resultados clínicos de reducción de eventos cardiovasculares mayores ya se empezaron a observar, pero siguen los estudios en ese sentido de reducción de eventos clínicos que se estima serán iguales o mejores que con los PCSK9. Que con respecto al ácido bempedoico, es un profármaco que reduce la síntesis del colesterol al inhibir una enzima, la adenosina trifosfato citrato liasa, y hay un estudio, el estudio CLEAR, que mostró la adición del ácido bempedoico a las estatinas redujo de forma significativa los niveles de colesterol LDL en menos de 16.5%. En realidad, el uso de ácido bempedoico es una opción para los pacientes que no toleran la estatina,
pero los beneficios en cuanto a reducción de LDL colesterol no son tan espectaculares como vemos con estatinas o con la asociación de estatinas con ezetimibe. Para ir terminando, los objetivos lipídicos en los pacientes diabéticos. En pacientes diabéticos y riesgo cardiovascular moderado se recomienda un objetivo de LDL colesterol menor a 100. Si el paciente diabético, hoy decíamos un paciente de reciente diagnóstico que tiene niveles de glucosa no tan elevados, hemoglobina glicada, no tiene daño de órgano blanco, es un paciente joven y ese paciente tiene un colesterol LDL de menos de 100, ese grupo de pacientes que es de película, va a encontrar ese tipo de pacientes, es muy poco probable, pero ese grupo de pacientes no debería recibir estatinas. En pacientes con diabetes y alto riesgo cardiovascular se recomienda un objetivo de LDL menor a 70 o al menos una reducción del colesterol LDL del 50%. En pacientes con diabetes tipo 2 y muy alto riesgo cardiovascular se recomienda un objetivo de LDL colesterol de menos del 55%. Y en pacientes con diabetes tipo 2 se recomienda un objetivo secundario del colesterol no unido al HDL menor a 85, el famoso colesterol no HDL, que normalmente tenemos como objetivo por debajo de 100 en los pacientes diabéticos por debajo de 85. ¿Con qué tratamiento? Ya fuimos diciendo algunas cosas, pero se recomiendan las estatinas como primera línea para la reducción del LDL colesterol en pacientes con diabéticos y nivel de LDL por encima de los objetivos. La administración de estatinas se define según el perfil de riesgo cardiovascular de los pacientes y los objetivos recomendados de LDL colesterol. Se recomienda un inhibidor de PCSK9 en pacientes con muy alto riesgo cardiovascular con niveles de colesterol LDL persistentemente por encima de los objetivos a pesar del tratamiento con las dosis máximas de estatinas toleradas en combinación incluso con ezetimibe o en pacientes con intolerancia a las estatinas. Si no se consigue el objetivo de LDL colesterol con estatinas, se recomienda combinarlas con ezetimibe, ¿verdad? Recomendación 1B en este caso. Si el tratamiento con estatinas no se tolerase o ninguna dosis, incluso tras reexposición se debe considerar añadir un inhibidor de PCSK9 o a la ezetimibe. Si el tratamiento con estatinas no se tolerase a ninguna dosis, incluso tras reexposición, se debe considerar la ezetimibe. Y finalmente, que va a ser un tema seguro de debate posterior, se pueden considerar las dosis altas de icosapento de etilo en combinación con una estatina en pacientes con hipertrigliceridemia en prevención secundaria. No puedo dejar de mencionar el Congreso de Aterosclerosis de la SOLAT que se va a realizar en noviembre próximo en la ciudad de Encarnación. La Sociedad Paraguaya de Aterosclerosis está encargada de organizar el evento y queremos invitarle especialmente a todos ustedes que se acerquen a Encarnación, que participen de este evento, y esto que estamos haciendo hoy es un preadelanto de lo que se viene. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Eliseche, por su excelente charla. Y a continuación estaremos escuchando al doctor Hugo Celauro, que nos va a hablar de si deben recibir estatinas todos los pacientes con diabetes. El doctor Hugo Celauro es especialista en medicina interna, past president de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna y fellow de la ACP. Muchas gracias, doctor Celauro. Adelante. También fui presidente de la SPA y soy fellow del ACP. Como le dije, no tengo conflicto de interés a pesar de que trabajo para la industria farmacéutica. No tengo ningún conflicto de interés con esta charla. Me encantaría que receten más estatinas, pero no es el motivo de esta charla. Agradezco mucho al doctor Solano y al doctor Iván Darío, a quienes les robé esta charla hace muchos años ya, por la cual ya me pertenece en parte, pero realmente debo reconocer que la charla es de ellos dos. En la diabetes mellitus, en la insuficiencia renal, las dislipidemias genéticas, se produce una aterosclerosis prematura, y esta aterosclerosis prematura es la que acelera la progresión de la enfermedad. Por ello que estas situaciones de alto riesgo cardiovascular son las que generan la necesidad de adoptar estrategias preventivas que hagan que nuestros pacientes no solamente tengan una mejor calidad de vida, sino una mejor cantidad de vida en sus años. En todas estas situaciones hay alteraciones cualitativas y cuantitativas, como les explicó Paco, de las lipoproteínas plasmáticas que se correlacionan con el estilo de vida, con hábitos de vida saludable, en los cuales normalmente nuestros pacientes y nosotros fracasamos
estrepitosamente. Entonces, ante la pregunta de si todos los pacientes deben recibir estatinas, ya hace mucho tiempo Iván Darío había hecho estas 2 publicaciones en el 2009, donde establecía que el riesgo cardiovascular y diabetes es 2 veces superior en los pacientes diabéticos que en los pacientes sin diabetes, pero que el riesgo de los pacientes diabéticos era inferior a los pacientes con antecedente de enfermedad coronaria. Y esa es un tema no menor. Las recomendaciones de tratamiento con estatina en pacientes diabéticos varían según las diferentes guías de práctica clínica y dependiendo de la sociedad científica que hace las recomendaciones con diferentes niveles de evidencia y con diferente grado de recomendación. Entonces, tenemos las recomendaciones de Regicor, que es una recomendación española, las recomendaciones donde se hacen hincapié en la evolución de los pacientes diabéticos cuando tienen más de 15 años de evolución, las recomendaciones que se hacen en las guías escocesas, las recomendaciones de los pacientes diabéticos en ciertas situaciones, como vemos aquí en la guía canadiense, la guía europea que también tiene sus propias recomendaciones. Yo no les voy a leer cada una porque esas guías las van a tener y si quieren yo les dejo el PowerPoint, se lo mando después, mi correo está al final. Las recomendaciones del Comité Español Interdisciplinario, Europeo, las recomendaciones de la American College of Cardiology. Cada una de estas guías, cada uno ha decidido lanzar sus propias guías, el ACC, el AJA, cada uno tenía sus recomendaciones de en qué momento el diabético tenía que recibir o no tratamiento. Entonces, estas son las preguntas puntuales que nos hacemos. ¿De qué se muere realmente un paciente diabético? Y fíjense ustedes, un diabético se muere de enfermedad coronaria, lo dijo Paco, 75-80%, de una ACV en un 5% y de otras causas en un 20%. ¿Por qué se asumió entonces que la diabetes es un equivalente a enfermedad cardiovascular? Si vemos que se mueren en su mayoría de enfermedad coronaria, es fácil asumir entonces que ya que se mueren todos de enfermedad coronaria, quiere decir que si sos diabético es porque ser diabético es lo mismo que tener una enfermedad coronaria. ¿Y eso de dónde salió? De este trabajo. Este es un trabajo que se publicó en el New England Journal of Medicine en el 98, en el volumen 339. Julio 23 del 98, Stephen Hafner es el autor de este trabajo. ¿Y qué es lo que demostró Hafner en su trabajo? Él demostró que la diabetes mellitus per se es un equivalente a enfermedad coronaria, porque esta es la mortalidad en no diabéticos sin infarto, esta es la mortalidad en no diabéticos que sí han tenido un infarto, esta es la mortalidad en diabéticos que no han tenido un infarto y esta es la mortalidad en diabéticos que sí han tenido un infarto. Entonces, fíjense ustedes cómo se parecen tanto estos números, por lo cual él asumió que el hecho de ser diabético nomás ya es lo mismo que haber tenido un infarto. Pero, ojo piojo, estos pacientes diabéticos que no habían tenido un infarto eran pacientes diabéticos en un 65% hipertensos, con un colesterol LDL de más de 170 y con una glucemia de 210. Y esos numeritos pasaban un poquito desapercibidos al leer el trabajo. O sea, eran diabéticos bastante choputa. No eran los diabéticos que están bien compensados, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿por qué no es un equivalente a enfermedad coronaria solamente el rótulo de diabético? Y este hindú, Bulugahayapitita, este señor hizo un metaanálisis en noviembre del 2008 y en su metaanálisis con 13 estudios, él revisó y encontró que había sido que haciendo una revisión de 45,000 pacientes en su metaanálisis, se encuentra con esta sorpresa, que había sido que de los 45,000 pacientes en un seguimiento de 5 a 25 años, con un rango de edad de 25 a 84 años durante 13 años, miren esta sorpresita. El único trabajo que asociaba la posibilidad de enfermedad coronaria con diabetes era el de Hafner.
Toditos los otros trabajos realmente no tenían una relación causa-efecto entre el hecho de ser diabéticos, sobre todo diabéticos que estaban compensados, que no estaban hipertensos y que no tenían otros factores de riesgo, con enfermedad coronaria. Acá está la conclusión de él. Todos estos trabajos no había una correlación. Entonces, ¿cuál es el riesgo cardiovascular de los pacientes con diabetes? El riesgo cardiovascular global es la posibilidad de que un individuo presente un evento cardiovascular durante un determinado periodo de tiempo. O sea, hay que tomar en consideración todos los factores de riesgo simultáneamente, no solamente el hecho de que sea diabético. ¿Cuáles son los otros factores de riesgo presentes? La hipertensión, la dislipidemia, el sedentarismo, el hábito tabáquico. Todos los tickets, todas las boletas que tiene, que está sacando para su infarto. ¿Cuántas boletas ha conseguido juntar para hacer su infarto de ese paciente? Eso es lo que va a determinar la posibilidad de que el día de mañana haga o no haga un infarto. Y ahí voy a demorarme un poquitito porque hay una cosa que mostró del estudio Framingham, mi querido Paco, que es interesantísima, que estuve revisando ayer para otra charla que estoy preparando para el 15 de agosto, que es esto. Ustedes saben que en 1955, había dicho Paco justamente que a partir de la década del 40, más o menos, en los Estados Unidos era una epidemia la cantidad de infartos que tenían y no sabían la causa antes del estudio Framingham. Entre los años 40 y los años 50, ya en la preguerra y en el posterior a la Segunda Guerra Mundial, morían prácticamente el 50% de los varones por alguna causa cardiovascular, sobre todo infarto agudo del miocardio. Estuve mirando videos de películas de la época, videos no tenían filmaciones en blanco y negro, ¿verdad? Donde decía, por ejemplo, que sabemos que 5 de cada 10 hombres van a morir de un infarto, pero no sabemos la causa, no sabemos el por qué, ni sabemos qué es lo que lo produce. Pensaban que era una deficiencia vitamínica, pensaban que eran los gases emitidos por la cantidad de automóviles que estaban circulando por las carreteras, el boom del automóvil en los años, fines de los años 40, principios de los 50, Estados Unidos una superpotencia, había explotado la maquinaria productiva después de la guerra. No sabían si las bombas atómicas que habían echado habían causado, en Hiroshima y Nagasaki también les había tirado el tiro por la culata y de alguna manera le estaban dañando. No tenían claro qué es lo que estaba pasando. En el año 1955, el presidente Dwight Eisenhower tuvo un infarto del miocardio que le tuvo 10 días fuera de la oficina oval. Se cagaron las patas los gringos, su presidente victorioso estaba con un infarto y nadie sabía ni por qué infartó. Comenzaron a buscar la causa y salió un doctor, el doctor Keyes, que se hizo famosísimo porque dijo que la causa principal de todo esto era el colesterol. El colesterol tapaba las arterias y al tapar las arterias eso causaba los infartos. Y a partir de ahí comenzaron con la dieta hipograsa, que seguimos recetando hasta ahora con el tema MyPlate, la famosa dieta hipograsa, que ha conseguido que la humanidad tenga en promedio, en los países, en promedio un 60% de obesos, entre los cuales me incluyo. Esa cantidad de obesos es producto de tantos años de limitar el ingreso a las grasas, tanto animales como saturadas, y ha permitido que se consuman carbohidratos de manera desmedida. Cuando ustedes miran la famosa pirámide nutricional que está apoyada sobre cantidad enorme de carbohidratos, se dan cuenta por qué tenemos tanta cantidad de obesos y tanta cantidad de diabéticos. Al sacar la grasa de la dieta y poner la pata para arriba, con poquita cantidad de aceite de oliva, con poquita cantidad de manteca, los pacientes pasan a consumir algo que les conforta y son carbohidratos. Y esa base llena de harina es lo que permite que hoy tengamos tanta cantidad de diabéticos. Tenemos hoy día un error consumado hace más de 60 años que las grandes corporaciones siguen manteniendo. Después les voy a explicar, si quieren, por qué lo hicieron, porque fue un tema económico también. Pero en ese momento nadie se acordó de revisar algo que años después, en el 70, Keyes dijo que el colesterol era el gran culpable.
Lo que nadie dijo por la presión económica que significaba, lo que nadie dijo es que Dwight Eisenhower fumaba 4 paquetes por día. Lo que nadie mencionó es que las tabacaleras se negaron a reconocer que el cigarrillo era un riesgo cardiovascular gigantesco. La publicidad de cigarrillo estaba en todos lados, radio, televisión y diarios. Camel fomentaba que fumen porque era el cigarrillo preferido por los médicos. Su médico de cabecera le recomienda fumar Camel porque es el que él prefiere. Las embarazadas fumaban. Se recomendaba, el cigarrillo Camel tenía un dromedario en la tapa porque era más simpático a los jóvenes, etcétera. Pero nadie decía nada de eso por la presión de guita que tenía la tabacalera, Philip Morris y demás hierbas, ¿ok? Y entonces le tiraron al enemigo equivocado. ¿Cómo determinamos entonces nuestro riesgo cardiovascular global? Contamos los factores de riesgo de nuestro paciente. ¿Y cómo hacemos eso? Utilizando cantidad de factores de riesgo, la diabetes es uno de ellos y la enfermedad cardiovascular es otro de ellos. Entonces, ¿cómo determinamos nuestros factores? Haciendo directamente una estimación cuantitativa del riesgo cardiovascular con nuestras calculadoras de riesgo. Yo todos los días veo en el consultorio gente que llega al consultorio porque le vieron en algún lugar, le encontraron un colesterol alto y le enchufaron una estatina y nunca le hicieron ni el ProCam, ni el Framingham Risk, ni el UKPDS, ni el Rhinos, ni el Diabetes HD, ni el Regicor, que es tan fácil de hacer. Todas estas calculadoras de riesgo tienen una interfaz amigable que pueden tener en el teléfono o en la PC. Este es uno de ellos, este es otro de ellos, este es otro de ellos. Lleva 1 minuto completar y saber si el paciente tiene menos del 5%, 5 a 10 o más de 10% de riesgo cardiovascular. Y una vez que clasificamos los factores de riesgo como latente, intermedio, alto o muy alto, es donde sí podemos saber dónde se encuentra nuestro paciente, sea o no diabético, para saber si va a recibir una estatina. Y si recibe una estatina, sea o no sea diabético, la estatina es para toda la vida. Nadie le empieza a tratar a un hipertenso por 2 semanas o por 3 meses o por 6 meses. Igual pasa con las estatinas, es para el resto de su vida, gente. Estoy podrido de ver pacientes a los que le dan 3 meses de estatina y luego le retiran porque llegó a meta. ¿Qué meta? Hasta que le metan en el cajón se toma la estatina. Es más, 3 días después que le metieron en el cajón debería seguir tomando su estatina. Entonces, la diabetes sí es un equivalente a enfermedad cardiovascular si hay otros factores de riesgo presentes. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo? Una presión arterial fuera de meta, el hábito tabáquico, los lípidos fuera de meta, el sedentarismo. Entonces, ¿cuáles son las metas? Las que ustedes conocen, ya sea que si está muy alto, menos de 70, si es paciente de alto riesgo, menos de 100, y si es de riesgo intermedio, menos de 130, un colesterol no HDL menos de 100, con menos de 130 o menos de 160, con una HDL más de 40 en todos los casos, se habla ya de más de 50 últimamente, y con triglicéridos menos de 150 o menos de 200 en el caso del paciente con riesgo intermedio. Estas metas, les repito, también están en todas las guías, pero acuérdense nomás del colesterol LDL, que es nuestro archienemigo. En los pacientes con diabetes de tipo 2, entonces, ¿qué haremos? Si no tiene factores de riesgo, si tiene factores de riesgo o si tiene enfermedad cardiovascular, decidiremos si es de riesgo intermedio, alto o muy alto. No hay de bajo riesgo, eso es clarísimo. Paciente diabético de bajo riesgo no existe, ni Superman ni Mandrake, pero o son de alto o muy alto riesgo. ¿Y cuál es la evidencia? Evidencia ya patada. Desde el WOSCOPS hasta el Júpiter, pasando por todos los demás, pero concentrémonos en estos dos nomás, el CARDS y el ASPEN. ¿Qué descubrió el CARDS? El CARDS demostró sobre 2.800 pacientes en Gran Bretaña e Irlanda con diabetes de 40 a 75 años, todos en prevención primaria con LDL menor a 160, al menos un factor de riesgo adicional, le pusieron atorvastatina de 10 miligramos o placebo y le siguieron por 4 años. ¿Y cuál fue la proporción del número de factores de riesgo adicionales? Con un factor de riesgo 63%, 2 factores de riesgo 30%, 3 factores de riesgo 6% y 4, 1. ¿Cuál fue el riesgo de eventos coronarios? 37%, la disminución de eventos cerebrovasculares 48% y el riesgo de muerte 27%.
O sea, no fue significativo el riesgo de muerte, pero la reducción del riesgo relativa sí fue suficiente. Entonces, tienen que ver que hay una diferencia entre la disminución del riesgo relativo y del riesgo absoluto. En el resultado del grupo placebo, esto significa que para que mejore, se le trató a todos esos pacientes y esos fueron los que mejoraron. En el grupo de atorvastatina hubo 3 pacientes de cada 100 a los cuales se les salvó la vida por la de la estatina. En el estudio ASPEN, en cambio, sobre 2.400 pacientes con mismo rango de edad, prevención primaria y secundaria, con colesterol menos de 160 o menos de 140, también se les dio atorvastatina de 10 o un placebo y se les siguió a 4 años. Y este fue el resultado. La conclusión fue que los resultados del estudio de atorvastatina para la prevención de los puntos finales de la enfermedad coronaria con diabetes mellitus no confirmaron el beneficio de la terapia, pero no restan importancia al imperativo que tiene la mayoría de los pacientes diabéticos. No hay evidencia suficiente para recomendar en forma generalizada que solamente por el hecho de ser diabético ya tengamos que ponerle estatina. Hay que tomarse el pequeño trabajito de evaluar a nuestro paciente si nuestro paciente es diabético, tiene o no tiene otro factor de riesgo y entra o no entra dentro de la tabla, y estos son los niveles de evidencia. Mi papá, que está acá con mi hijo más chico, el día que nació, fue miembro fundador de esta sociedad. Hizo un intento infructuoso por convertirme en diabetólogo. Él era diabetólogo, pero no lo consiguió. Me hice internista, con mucho orgullo, pero nunca he faltado a las veces que me han invitado a esta sociedad a la cual quiero muchísimo. Esta es la foto de mi hijo cuando en la primera semana ha nacido, y esa es la foto de mi hijo la semana pasada, que tiene ya 9 años. Con esto me despido de ustedes y le agradezco una vez más por la atención. Muchas gracias. Excelente ponencia, doctor. Ahora invitamos al doctor Falcón, el doctor Jesús Falcón, que nos va a hablar un poquitito sobre más allá de las estatinas, nuevas drogas. El doctor Jesús Falcón es especialista en medicina interna, es presidente de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna y es olimpista. Muy buenos días a todos. Voy a sumarme al agradecimiento del doctor Hugo Celauro por la charla anterior que le hizo al doctor Solano y al doctor Iván Darío, porque yo también se lo voy a robar próximamente. Bien. ¿Alguien conoce a este señor? No, es el primo perdido del señor Millay. Les adelanto. Este es el que dijo, las estatinas son un regalo de la naturaleza. Y es el que encontró la penicilina para el colesterol. Así lo titulaba el Washington Post, allá por 1940, 50 más o menos. Es Akira Endo. Akira Endo había aislado una molécula de un moho de arroz de un campesino vendedor del mercado de Kioto, por necesidad de usarlo en el ámbito agropecuario, porque veía que estos mohos destruían las plantaciones. Y le dio el nombre de compactina. Esta compactina llamativamente tenía una similitud estructural con el mevalonato, que una vez bloqueado inhibía la producción de colesterol. O sea, tenía una actividad muy similar a lo que hoy nosotros conocemos como estatinas. Posteriormente, un tocayo de Akira Endo, Akira Yamamoto, todos se llamaban Akira, lo utilizó en un paciente con hipercolesterolemia familiar. Ahí se ve la foto con su hijo ya de 7 años, posterior a recibir el tratamiento. Después esta compactina despertó el interés de la farmacéutica y así es que surgió la primera estatina, que fue la lovastatina, desarrollada por la industria Merck, allá por 1987 aproximadamente. Pero después de esto, ¿qué? O sea, es el título de nuestra charla. Akira Endo, fíjense cómo fue tan importante este descubrimiento como que lo catalogaron como el segundo más importante durante el siglo XX después de la penicilina. Y este señor nos dejaba este año, a mitad de junio más o menos, fallecía, dejándonos su legado, las estatinas. Me genera
mucha alegría poder compartir con ustedes esta mañana, pero no deja de provocarme ansiedad estar ante realmente un dream team de lipidólogos. Así que voy a tratar de ponerme a la altura de los que ya me precedieron y de los que después me van a continuar. Entonces, más allá de las estatinas, nuevas drogas hipolipemiantes, tenemos que hacer unas pequeñas observaciones previamente. Destacar hacer un cambio de paradigma. Hablamos de estatinas de baja, intermedia o alta intensidad. Debemos cambiar esa frase por hipolipemiantes de baja, moderada y alta intensidad. Llegar antes. ¿A qué se refiere eso? El que pega antes o el que pega 2 veces. O sea, el que pega más fuerte también pega 2 veces. Tratar de evitar la aparición de la placa o eventualmente, si ya hemos llegado tarde, impactar sobre el tratamiento y tratar inclusive de hacer una regresión. Hacer una valoración precoz de los factores de riesgo cardiovasculares, utilizando escalas validadas que ya mostraron algunos de mis colegas. No olvidar el componente genético muy importante que pueden tener estos pacientes y buscar afanosamente en algunas circunstancias aterosclerosis subclínica, ya sea por un Doppler carotídeo o inclusive a través del calcio coronario. Hacer una adecuada valoración de este riesgo cardiovascular, y hay una población importante que puede quedar fuera de estos scores. Muchas de las tablas que mostraba el doctor Celauro, por ejemplo, no incluye a pacientes menores de 40 años. Y hemos tenido pacientes de menores de 40 años que han sufrido un infarto o un evento cerebrovascular fatal. Entonces, la historia familiar de eventos cardiovasculares es importante. La hipercolesterolemia familiar, ya durante la edad adulta, el riesgo vascular intermedio, la presencia de un LPA, pacientes con diabetes de larga evolución, también, diabetes que fueron diagnosticados recientemente pueden tener un factor de riesgo cardiovascular asociado. Cuando pedimos un perfil lipídico, cuando solicitamos un perfil lipídico, nos acostumbramos a colesterol y fracciones y triglicéridos, pero no tenemos que dejar de lado otros lípidos aterogénicos, ¿sí? El índice de triglicéridos HDL, la presencia de ApoB y el pedir por lo menos una vez en la vida el LPA. La estrategia Fire to Target, apuntar directo al objetivo, LDL, pero sin olvidar los amigos del LDL, el colesterol no HDL, la ApoB como objetivos alternativos. Y estratificar a estos pacientes en grupos de riesgo. Nuestros colegas mostraban previamente hasta riesgo elevado y muy elevado. Vamos un paso más, riesgo extremo. Este riesgo extremo nos lleva a intensificar el tratamiento con niveles de LDL un poco más bajos inclusive. Si nosotros queremos impactar sobre la historia natural de la enfermedad aterosclerótica y queremos evitar eventos vasculares fatales y no fatales, tenemos que tratar cuanto antes, y eso va a ser mejor. Cuanto más bajos estén nuestros lípidos aterogénicos, mejor, y por cuanto más tiempo, mejor. Hasta el cajón, como decía el doctor Hugo Celauro. Cuando me solicitaron esta charla, me encontré con esta diapositiva y dije, bueno, acá está el secreto, así es que se los dejo. Muchísimas gracias por la invitación y... Mentira, ustedes dirán, qué asco esto, ¿sí? Inclusive se pondrán furiosos, con una ira increíble. Entonces vamos a meternos un poquito a hablar de alguna de estas moléculas. No podemos, si bien el título de la charla es que hay después de las estatinas, no podemos olvidar al ezetimibe. Y por favor, sáquenme de la duda, ¿cómo lo que es ezetimibe o ezetimibe? Vamos, los ensayos clínicos dice ezetimibe, a uno dice ezetimibe. Dejémoslo para otro congreso para discutir cómo realmente se llama. Bien, es el agente no estatínico más recetado por la FDA. Bloquea la proteína Niemann-Pick-like 1. Produce una inhibición de la absorción de colesterol a nivel del intestino delgado y promueve la producción de receptores LDL. Reduce estos LDL en un 13 a 25% utilizado con estatinas y en un 15 a 19% si se administra como monoterapia. Es accesible, es bien tolerada, tiene pocos efectos secundarios, 4 a 8% más o menos, y no requiere ajuste de dosis. Ya entrando un poquito a lo que son nuevos. ¿Por qué mostré a la ezetimibe? Porque forma parte todavía del arsenal terapéutico de tratamiento que veremos más adelante. Y acá empieza una crítica mía a la gente que le puso el nombre a estos nuevos hipolipemiantes.
¿Cómo se les ocurre ponerle este nombre? Pero bueno, ácido bempedoico es un profármaco que inhibe la síntesis del colesterol, inhibe la ATP citrato liasa, explicaba ya esto el doctor Eliseche hace un rato, un paso antes que las estatinas. Tiene su actividad sobre todo a nivel del hepatocito, no a nivel muscular, lo que podría significar una ventaja comparada con las estatinas. Reduce el LDL en un 17 a 26.5% en monoterapia, 16.5 a 18 con estatinas y hasta un 50% cuando se asocia con ezetimibe. Está apoyado en los distintos estudios CLEAR, ya sea, este se mueve, ya sea utilizando estatinas con alta intensidad o inclusive en aquellos pacientes que tienen, que son vírgenes de tratamiento estatínico. Estos mismos estudios, el CLEAR, en sus distintas versiones, mostró que el ácido bempedoico produce una disminución importante y constante en el tiempo del LDL hasta en un 15,9% y impacta también en las proteínas proinflamatorias, que se traduce en una disminución de hasta un 22% de la PCR ultrasensible. Siguiendo con el estudio CLEAR, mostró también un 23% de disminución de endpoints primarios, como muerte cardiovascular, infarto no fatal, ictus no fatal, revascularización coronaria. Y en componente 3, muerte cardiovascular, infarto agudo no fatal y ictus no fatal, en un 15%. También tiene impacto sobre infarto no fatal solamente en un 23% con disminución y revascularización coronaria en un 19%, no teniendo una diferencia importante en aquellos pacientes que sufrieron accidente cerebrovascular. O sea, en el ictus parece que no tiene tanta utilidad. Se utiliza una dosis de 180 miligramos en monoterapia o combinación con estatina u otros hipolipemiantes cuando están contraindicadas las estatinas o si no se consiguen los objetivos. Ojo con el uso del ácido bempedoico, interrumpir si hay hiperuricemia con síntomas o aumento de las transaminasas más de 3 meses. También mucho cuidado cuando se usa simvastatina, porque probablemente potencie los efectos de la simvastatina en cuanto a hepatotoxicidad. Bien, hablábamos de Akida Endo con la penicilina para el colesterol. Pero después alguien se preguntó, ¿y qué tal si hacemos vacunas para el colesterol? Y apareció esta molécula. Ahí va mi siguiente crítica a la gente que le pone nombre a estas moléculas. Proteína convertasa de subtilicinquetina tipo 9, PCKCS9. ¿Okay? Esta proteína fue identificada en un par de familias francesas que tenían mutación del gen de esta proteína y que mostraban niveles importantemente elevados de colesterol, LDL sobre todo. ¿Por qué no le ponieron el nombre de francesina? ¿Okay? Más fácil. Bien, ¿qué es lo que hace esta PCSK9? Si trabaja mucho, diciéndolo en términos un poco coloquiales, si trabaja mucho hiperfunción por mutación, porque tiene un polimorfismo muy importante, disminuye los receptores de LDL y aumenta el LDL circulante. No se capta de la sangre y no es internalizada al hepatocito. Si trabaja poco, hipofunción por mutación o por manipulación, ahí entra la mano del hombre, aumenta los receptores de LDL y disminuye el LDL circulante. Y es ahí donde encontraron cómo modificar a esta molécula. Y surgieron los anti-PCSK9, el alirocumab y el evolocumab. Bloquean la actividad, pero ya una vez producido a nivel hepático. Estos anticuerpos se unen a la PCSK9 plasmática, evitando la interacción de este con los receptores de LDL y haciendo un bloqueo que sean degradados por los endosomas, o sea, sean lisados. Esto da como resultado que haya un mayor reciclado y queden después disponibles a nivel de la membrana del hepatocito nuevos receptores de LDL para que puedan captar estas moléculas nuevamente. Los estudios que soportan la efectividad del alirocumab y del evolocumab empezaban a salir aproximadamente en el 2016 con el Gauss, que lo comparaban con ezetimibe y mostraban una reducción del LDL, enfrentándolo con ezetimibe entre un 52.8 a 16.7%. Posteriormente apareció en el estudio Fourier y Odyssey, tanto con evolocumab y alirocumab, que mostraban también un impacto
no muy importante en números comparado con estatinas y ezetimibe, pero un impacto al fin. Hace poco tiempo aparecía una prolongación del estudio Fourier, que es el estudio Fourier-Olé, donde encontraron que el efecto de este ácido bempedoico se mantenía en el tiempo. Hablamos ahí de nuestra pirámide que mostraba uno de ellos, que era mantenerlo cuanto más tiempo mejor. L bajo, cuanto más tiempo mejor. Algunos datos importantes en relación a estos dos fármacos, ambos son anticuerpos monoclonales, uno es anti-IgG1 humano, el otro es anti-IgG2. Ambos producen inhibición de la PCSK9. El evolocumab muestra un perfil un poco mejor que el alirocumab, disminuyendo el LDL en un 57-75% y disminución también de otras variables de lípidos. Están indicados en la hipercolesterolemia familiar no controlada, cuando están contraindicadas la estatina, una enfermedad cardiovascular establecida que no está bien controlada con tratamiento óptimo en ese momento. Es de administración subcutánea y efectos secundarios casi no muestra, excepto molestias locales en el sitio de inyección. Alguien intentó ir un poco más lejos después. Bueno, inventaron anticuerpos monoclonales del PCSK9. Pero dice, si inhibimos el ARN, si vamos un poco antes de que se produzcan estas proteínas, y surgió ahí la incorporación de la tecnología del ARN, y se lo debemos a estas dos personas, Graham Mello y Andrew Fay, que ganaron el Premio Nobel de Medicina en el 2006 gracias a eso. Y lo que intentaron hacer es producir un ARN inverso que bloqueaba la transcripción de este ácido ribonucleico para que se puedan producir nuevas proteínas PCSK9. Entonces, ahí aparece el inclisiran. Este inclisiran es un ARN de transferencia pequeño y catenario que está conjugado a otra proteína que se llama GalNAc, que actúa como una especie de misil teledirigido a unos receptores que están a nivel del hepatocito. Se meten en el complejo silenciador de ARN, interfieren en la síntesis del ARN, desplegándose estas dos cadenas y metiéndose en la cadena que intenta transcribirse, entonces la proteína no se produce, evitándose el reciclaje intenso que pueda llevarse por estos receptores LDL. El inclisiran en los primeros estudios mostró una reducción importante y sostenida en el tiempo de los niveles de LDL. Y esto posteriormente también fue soportado en los distintos estudios Orion 9, Orion 11, Orion 10, con una disminución de un porcentaje para nada despreciable y sobre todo sostenida en el tiempo de los niveles de LDL. Bajarlo de manera intensa y por cuanto más tiempo, mejor. Otros se preguntaban, ¿qué tal si le tratamos a estos pacientes con inclisiran primero? Démosles inclisiran primero. Inclisiran primero también mostró ventajas en relación al tratamiento habitual, ya sea estatina o ezetimibe, en cuanto a la disminución del LDL y al perfil de seguridad. Pero el cuestionamiento actualmente es, ¿cómo impacta esto al final? Los pacientes terminan muriéndose. Y subestudios de estos Orion 10, Orion 9 y Orion 11, que es el Orion 8 que va mostrando algunos datos que pueden ser bastante interesantes en el tiempo, todavía falta por terminar, que pueden decirnos a largo plazo si realmente previene muertes por causas cardiovasculares. Otros parámetros lipídicos sobre el cual actúa el inclisiran, descenso del HDL, de los triglicéridos, de la LPA en un 19%, de la ApoB en un 39%, se aplica en 3 dosis, la segunda dosis a los 3 meses, la tercera a los 6 meses, una dosis de 284 miligramos, puede conservarse a temperatura ambiente y rápidamente se degrada y no es identificable en el organismo, pero su actividad se mantiene en el tiempo. ¿Cuál es el problema? Nos causa tristeza y hasta envidia, podríamos decir, pero no debe darnos vergüenza en hablar sobre los costos de estos fármacos. ¿Sí? Cuando hablamos de costos, realmente cuesta mucha plata. Pero hagamos un análisis, ¿qué es costo y beneficio en medicina? ¿Qué nos puede costar más? ¿Un paciente con infarto o varios pacientes con infarto? ¿O invertir en una terapia que realmente
logre detener la progresión de la enfermedad aterosclerótica. Escuchamos mucho lo que es riesgo residual. Afortunadamente, esta frase de riesgo residual se va abandonando. ¿Por qué? Porque minimiza a los pacientes que tienen esta condición. Y se le va poniendo el nombre de riesgo global, riesgo vascular y más allá del LDL, escapándose un poco de esta visión LDL-centrista, que lo miramos con un catalejo exclusivamente al LDL y nos olvidamos que el paciente tiene obesidad, hipertrigliceridemia, etc. El siguiente esquema muestra un poco Jerry y María tienen un mismo nivel del LDL, pero no tienen el mismo riesgo cardiovascular, porque María tiene otras partículas aterogénicas, ¿sí? LDL pequeñas y densas y otros remanentes que le agregan un riesgo vascular importante. Y ahí surge el icosapentano de etilo. Es un éster estable de ácido graso omega 3, sobre todo indicado para aquellos pacientes que tienen hipertrigliceridemia por encima de 150. No tiene efecto sobre el LDL, pero produce un descenso de 21% de los triglicéridos y es derivado de los omega 3. ¿Bien? Pero ¿cómo metemos todo esto en nuestros escenarios clínicos? Venimos hablando de una serie de fármacos, ¿cómo lo vamos a utilizar? Hace aproximadamente un mes, si no me equivoco, distintas sociedades españolas de estudio de lípidos publican un documento interesante donde ponen cómo se puede conseguir una reducción teórica de los niveles de lípidos utilizando los distintos hipolipemiantes o sus combinaciones en porcentaje. Y así podemos ver que si usan estatina de baja intensidad, ezetimibe, ácido bempedoico y tratamiento nutricional disminuye un 20-25%. Y en el otro extremo, si usan estatina de alta intensidad, ezetimibe, ácido bempedoico, inhibidores de la PCSK9 o inclisiran pueden llegar hasta un 85%. Hacen una salvedad en relación a la LPA elevada que dicen, si pueden, usen inyectable de entrada, y a los pacientes que tienen riesgo extremo aplicar también estos fármacos. Si ya estaba tomando estatinas, elegir por lo menos 2 que ya estaban por encima de ese nivel. Ejemplo, estábamos utilizando estatina de mediana intensidad, no logramos los objetivos, vamos a saltar seguramente a inclisiran. Este documento le divide a los pacientes en aquellos que tienen riesgo bajo, moderado o alto y nos dan algunas recomendaciones en relación al porcentaje. Si tiene riesgo bajo, el objetivo es menos de 116 y supongamos que tiene 140 LDL, vamos a usar una terapéutica que disminuye en un 25 a 40%. En la tabla nos muestra estatina, baja potencia, ezetimibe, ácido bempedoico o combinaciones. Pasamos al grupo de pacientes que tienen un poco más de riesgo. Aquel paciente que tuvo un evento vascular agudo y tiene riesgo cardiovascular alto, o sea, muy alto o extremo. Si tiene riesgo vascular muy alto, el objetivo LDL es menos de 55. Y si tiene riesgo vascular extremo es menos de 40. Si estos pacientes encontramos con un LDL por encima de 190, vamos a usar una terapéutica que disminuya hasta un 80% del LDL como objetivo. Lo mismo sucede en aquel que buscamos menos de 40. Si tiene más de 170, también vamos a utilizar uno que disminuya más del 80%. Sucede lo mismo con aquel paciente que tiene un evento vascular crónico. Y esto lo ponen en una tabla con un índice de colores previa valoración del riesgo cardiovascular. Tomamos como ejemplo aquel que tiene riesgo muy alto y tiene un objetivo menos de 55 y tiene un LDL entre 100 a 55, marca el color amarillo, y vamos a usar hipolipemiantes que disminuyen entre el 60 y 69%. Estatina de alta intensidad, ezetimibe, estatina de alta intensidad, ezetimibe, ácido bempedoico, y si no lo tolera, ezetimibe más IPCSK9. Lo mismo muestran a través del código de colores la Liga Internacional del Estudio de los Lípidos, y aparece un nuevo fármaco, aparecen 2 nuevos fármacos. Ahí. Sí, se colgó, pues. Bueno, aparecen 2 nuevos fármacos, sobre todo que actúan sobre el riesgo cardiovascular global.
Cuando hicimos un análisis de todas estas terapias hipolipemiantes, ahí volvió. Cuando hicimos un análisis de todas estas terapias hipolipemiantes, realmente si vamos a ponernos a hablar de todos, necesitamos un congreso nuevamente y para eso tenemos el Congreso de Aterosclerosis próximamente en Encarnación. Pero si yo hoy les pregunto que me digan los 12 mandamientos que le dijeron a Moisés, probablemente no se van a acordar. O si les digo que me digan quiénes, las últimas 7 maravillas del mundo moderno, tampoco se van a acordar. Pero si les pregunto el nombre de las carabelas en los cuales vino Colón en su primera expedición, me van a decir la Niña en la Pinta y la Santa María. Entonces, nada más dejarle un mensaje, el ABC, importante la adherencia en estos pacientes, una bajada rápida y constante del colesterol LDL, un control adecuado de los objetivos y podríamos agregarle uno más, tratar de impactar directo al hepatocito. Entonces, disminuir intensamente el LDL es el mensaje. Dice que uno cuando hace una exposición no tiene que decir, espero que no se hayan aburrido, pero no tenía dónde ponerle al personaje. Así es que muchas gracias por su atención y espero que no se hayan aburrido. Muchas gracias, doctor Falcón. Como cierre de este simposio, vamos a escuchar al doctor Jorge Enrique Solano con la charla de aterogénesis e inflamación. El doctor Solano es especialista en medicina interna, past president de la Sociedad Paraguaya de Aterosclerosis. Bienvenido, doctor. Gracias. Buenos días a todos. Repito el agradecimiento de la oportunidad de poder compartir esta mañana a la comisión directiva, a la Sociedad de Diabetes y sobre todo a ustedes por aceptar compartir esta mañana con nosotros. La vara que me dejan mis amigos es muy alta, pero vamos a tratar de hacer las cosas divertidas. No tengo ningún conflicto de interés y vamos a hacer lo que hacemos todos los días nosotros. Que pase el siguiente paciente y entra Roberto, que tiene 58 años, asintomático, sedentario, tabaquista, entra con una presión arterial elevada, es un hombre pequeño, con un índice de masa grande, está obeso, con un abdomen enorme y con esos parámetros de glucosa de 145, es diabético, Roberto, niveles límites de creatinina, con una dislipidemia que ahí leen ustedes, no voy a leer, y un HDL bajo, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace comúnmente con un paciente como Roberto? Le explicamos que tiene que cambiar su hábito de vida. Nos queda 2 minutos nomás ya para la consulta, ¿verdad? Porque así pues el asunto. Tenés que dejar de fumar, viejo, de empezar a caminar. Y le prescribimos losartán, le damos una torvastatina de 20, va a tomar metformina 2 veces al día. Y por ahí, si hay tiempo, le pedimos algunos estudios cardiovasculares. Te tiene que ver el oftalmólogo y a veces no hay tiempo para explicarle cómo hacerse una proteinuria, pero le escribimos proteinuria de 24 horas. Bueno, Roberto a los 58 años sale de nuestro consultorio y desaparece como desaparecen la mayoría de estos pacientes. La próxima vez que le encontramos a Roberto, Roberto está en la unidad de terapia intensiva, tiene 65 años y está internado por un síndrome coronario agudo. Siguió fumando, no caminó nunca 1 metro lineal, su panza sigue tan grande, su presión está más alta, su glucemia está más alta, su glicada ya está en 10 ahora después de tantos años y su perfil lipídico está monstruosamente peor, con niveles de LDL de 160, triglicéridos 400 y su HDL que sigue bajo. Trancó, hizo un infarto agudo de miocardio y ¿qué es lo que hacemos en estos casos? Ponemos en marcha toda la artillería que tenemos y bueno, le hacemos una angioplastia, le ponemos un stent y se prescribe la prevención secundaria con de vuelta cambio de estilo de vida, inhibición plaquetaria, tratamiento agresivo de lípidos, una meta de menos de 55 en estas circunstancias, ¿verdad? En este caso se optó por una asociación estatina de ezetimibe, betabloqueantes, IECA, metformina. Bueno, él viene al mes, se salvó, y viene con la presión controlada, con este pulso, pero trae en su mano un control laboratorial que muestra que su LDL está lejos de las metas del 90 y trae otros resultados. Su glucemia sigue alta,
los triglicéridos altos, y a alguien se le ocurrió pedirle una PCR ultrasensible para este control que viene con un valor alto. PCR ultrasensible es la fracción de la PCR habitual, pero que puede leer cantidades pequeñas de PCR circulante, no las que vemos en el contexto de infecciones. Se perdió la oportunidad, ya se habló mucho acá, ¿cómo va esto? Acá este puntero tiene una... Fíjense que acá este es el tiempo de prevención real, tercera, cuarta década, y acá está nuestro paciente. Se habló acá también ya de que habría que haberle calculado el riesgo a Roberto cuando que hay, pero en este caso de Roberto, en la primera consulta era obvio de que Roberto tenía un altísimo riesgo cardiovascular. No era un paciente para 3 minutos, era un paciente para dedicarse mucho más tiempo con él, porque con cualquiera de estos calculadores Roberto tenía un riesgo por encima de 20% seguro. O sea, estaba dentro del grupo que 20 de cada 100 iba a tener un evento en los siguientes 10 años, y se cumplió la profecía de las hojas de cálculo. Dejamos nosotros un montón de lo que se llama riesgo residual y se está dejando de llamar, como dijo Jesús, y yo ya le llamé de otra manera, anticipándome a lo que vos ibas a decir. Muchos le llamaban riesgo residual de colesterol, trombótico que no tiene biomarcador, de triglicéridos, de LPA, de diabetes. Yo le llamo a esto más bien tareas residuales o pendientes de Solano que nuestros pacientes tienen, ¿verdad? Este paciente nuestro no está en meta de colesterol, no está en meta de triglicéridos, no está en meta del control de su diabetes, no está en meta, bueno, no está en meta. Entonces, ¿qué más podemos hacer por este paciente? Aparte de alcanzar todas esas metas que no fueron alcanzadas y son las tareas pendientes que tenemos. Hay una tarea pendiente y es el factor inflamación. Sobre inflamación y enfermedad cardiovascular se publicó mucho en revistas no médicas, el asesino secreto, el test que te puede salvar la vida, etc. Y fue desde el año más o menos 1900 y pico, el doctor Ross, que está ahí abajo, y luego Hanson, y hasta hoy el entusiasmo de Peter Levy, que hablaron sobre inflamación y aterosclerosis y el vínculo que había entre ambas. No sé de dónde, porque realmente es extraordinario, sacó Rudolf esta idea en el 1900, al inicio del 1900, porque Virchow, entre todas las cosas que escribió también que la aterosclerosis, esas lesiones de las arterias que se veían por la autopsia, eran una inflamación crónica inducida y producida por el colesterol. Esta visión de Virchow yo no puedo entender de dónde él quitó ni cómo él se imaginó, pero es realmente extraordinaria su visión, como es acerca de muchas otras cosas de la medicina. Si ustedes ponen inflamación y aterosclerosis, le va a saltar algo así como 1.700.000 resultados en menos de 0.05 segundos. Si ponen inmunología de aterosclerosis, ahora le va a saltar 300.000 resultados. Yo voy a tratar de ahorrarles el trabajo para que no tengan que hacer eso y no tengan que revisar 1,5 millones de artículos o publicaciones en relación a inflamación y aterosclerosis, y en los siguientes 15 minutos voy a tratar de darles una idea de qué es lo que sabemos y qué está pasando hoy con ese concepto de inflamación y aterosclerosis. Fíjense que todas las patologías que nosotros conocemos, hipertensión, dislipidemia, sobre todo dislipidemia, diabetes, etcétera, es a través de la inflamación que se vinculan con la pared para producir la aterosclerosis, que reitero, porque vale la pena decir, es la estrella principal de la diabetes, porque los diabéticos se mueren de aterosclerosis, los diabéticos se mueren de esto, mayoritariamente 70%, 65%, como ya se mencionó acá. Esa pared donde hay células residentes y células que vienen de lejos y producen un sinnúmero de sustancias, hay algo que se llama un crosstalk, como un grupo de WhatsApp que usan estas células y se comunican unas a otras y se dan información y así sucesivamente en una comunicación enorme en la pared de la arteria. Pero vayamos a una célula del abdomen de nuestro paciente. Ahí ese abdomen de nuestro paciente que tiene un retículo endoplasmico está súper estresado, con unas mitocondrias que están al
tope exigida. Obviamente que no es gratis que él tiene esa panza, ese peso y ese riesgo, ¿verdad? Vayamos a la célula de nuestro paciente. Vamos a hacer un viaje. Súbanse conmigo a un viaje real de lo que ocurre. Esa célula, por acción de cristales, partículas, ácidos grasos, productos finales de glicosilación avanzada, productos microbianos, la hipoxia, estimulan receptores. Estos receptores realmente no es un receptor en la célula, es una familia de receptores que una vez encendidos producen una cascada de fosforilación y desfosforilación en general, es lo que ocurre, que hace que se libere dentro del citoplasma sustancias como el factor nuclear kappa beta, que lo ven ahí en amarillo. La liberación y la activación de un factor nuclear kappa beta por su acción sobre el núcleo genera la expresión de genes que producen un sinnúmero de sustancias inflamatorias, que nosotros le llamamos en general citoquinas, interleuquina 6, interleuquina 1 beta, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de sustancias inflamatorias. No es tan simple la estructura del receptor, porque como les digo, es una familia, y no es solamente esta línea de factor nuclear kappa beta, sino también otras líneas de por ejemplo, el interferón. Ahora miren a esa célula en el contexto de toda la panza, de todas las millones y millones de células de nuestro paciente. Imagínense que acá hay una catarata de formación de sustancias, de interleuquinas, citoquinas, factor de necrosis tumoral, moléculas de adhesión, etcétera, ¿verdad? Estas moléculas, estas citoquinas, todavía no están listas para hacer daño, necesitan ser activadas. Y para eso le conocemos a esta enorme molécula que es como una rueda de Chicago, que se llama inflamasoma, que le conocemos desde hace un tiempo, que es esta que está acá, y por acción a su vez de las mismas causas que indujeron la producción de citoquina, se activa y una vez que el inflamasoma, esta enorme molécula, esta grandota que yo le llamo rueda de Chicago, activa las prointerleuquinas e interleuquinas activas. Por ejemplo, prointerleuquina 1 beta a interleuquina 1 beta la pone activa. Una vez que se activa, tiene una característica, se autoinducen, ya no necesitan más del resto, se empiezan a sobreproducir a sí mismas. Y ellas activan a otras, como por ejemplo la interleuquina 1 beta a la interleuquina 6, y así sucesivamente las otras interleuquinas en general, y la interleuquina 6 actuando sobre el hígado estimula la producción de una proteína de respuesta aguda, que es la PCR, que todos los días nosotros dosamos, la PCR grande, total. La PCR ultrasensible es simplemente el dosaje pequeñito de esa PCR como estímulo de la interleuquina 6. Bueno, acá está nuestra rueda de Chicago, el inflamasoma, que activa la interleuquina, esta es la interleuquina 1 beta, ¿y qué hace las interleuquinas? ¿Qué hacen? Actúan sobre células de la pared, endoteliales, fibroblastos, macrófagos, etcétera, para que produzcan más citoquinas, para que produzcan genes de proliferación, etcétera, actuando en todas las etapas de la aterogénesis, induciendo inflamación en la pared en todas las etapas, desde el principio hasta que se rompe esa placa, porque cuando más inflamada está la placa, más inflamación tiene, más susceptible a erosionarse o directamente romperse, ¿verdad? Con el evento que a veces es la forma como debutan estos pacientes. Fíjense que no solamente se produce PCR, también sustancia amiloide, sino también fibrinógeno, PAI1, etcétera, que intervienen en la formación y la estabilidad del trombo. Es complejo, hay participación de la inmunidad innata, de la adquirida, y todo esto que ven ahí es la participación de la inflamación en la aterogénesis. Como les digo al principio, es mucho más complejo, pero traté de hacer un resumen. Ya se dijo acá que ese tejido adiposo deja de ser un tejido adiposo sano y se pone hipertrófico, disfuncional, y empieza a exportar moléculas inflamatorias, a exportar ácidos grasos libres, exporta insulinoresistencia a otros órganos, inflamación e insulinoresistencia a todos los otros órganos, inclusive obviamente la pared arterial. Miren qué novedad. No es solamente la panza de nuestro paciente, el tejido adiposo epicárdico tiene una conducta similar cuando se pone disfuncional
y también tiene la misma producción de sustancias inflamatorias que hoy en día el epicárdico explica muchas de las arritmias y las cosas que ocurren en el corazón a través o vinculados a través de moléculas inflamatorias. Interesante desde el punto de vista de la diabetes es que cuando hay una sobrecarga de nutrientes exógena, también hay endógena, estos enormes productos finales de la glicosilación avanzada que actúan sobre receptores en nuestras células, desencadenan la misma cadena de producción de sustancias inflamatorias y también de especies reactivas de oxígeno. O sea, oxidación y sustancias inflamatorias. De hecho, un exceso de nutrientes lleva a esa cadena de producción de mucha inflamación y muchas especies reactivas de oxígeno. A la inversa, la restricción de nutrientes hace lo contrario. Decía yo que se exporta insulinoresistencia. Esta es la complejidad de cómo se explica por qué estas moléculas inflamatorias interfieren con la señalización de los receptores de insulina. Hagámoslo más fácil. Me hice esta lámina yo para poder ser más fácil. Fíjense que estas sustancias inflamatorias producen interferencia en varias de las etapas de la señalización de la insulina. Inflamación lleva inexorablemente a insulinoresistencia. Hay un estado normometabólico, hay señales metabólicas que estimulan vías inflamatorias, hay un modesto incremento de citoquinas, luego va empeorando la cosa hasta que terminamos en un paciente como el que tenemos, donde hay un estado inflamatorio crónico, de lo que hoy llamamos metainflamación. Es el metabolismo vinculado, el trastorno metabólico vinculado a la inflamación. Y ahí la glucotoxicidad, la lipotoxicidad y la inflamación se encargan de todo el resto que ustedes ya conocen. Disfunción endotelial, resistencia a la insulina y todas estas enfermedades y el final vascular de todos nuestros pacientes. Esta inflamación no es solamente local, a nivel del epicardio, a nivel de las arterias coronarias, sino también es sistémica. Al ser sistémica, nos permite poder medirla de alguna manera. Hace muchísimos años, Ritker es el que trabajó más en tratar de demostrar que los niveles de PCR ultrasensible estaban vinculados al riesgo cardiovascular. Y eso está demostrado claramente hoy en día, que a mayor nivel de PCR, acá están los valores, no más de 10, porque esto es infección, de PCR ultrasensible baja entre 1 y 3, a mayor nivel hay mayor riesgo de futuros eventos cardiovasculares como expresión de la inflamación. Las barras rojas es el adaptado de los factores de riesgo tradicionales de Framingham que mencionaron acá ya al comienzo de la mañana. Fíjense que también el PCR está relacionado como valor predictor en la insuficiencia renal crónica y predictor de gravedad, marcador de enfermedad cardiovascular y mortalidad. Si faltaba algo, hace un año, menos de un año en las sesiones del ACC, Ritker presentó un estudio, un análisis de 3 estudios grandes, el Prominent, el Reduced y el Strength Trial, y demostró de que el nivel de PCR ultrasensible era inclusive mejor predictor de enfermedad cardiovascular que el dosaje de LDL. O sea, para demostrar de que esos niveles están vinculados, hoy en día no necesitamos nada más. Ahora, ¿cuál es el grado de importancia de la inflamación? Fíjense en estos 3 trabajos. Esto es prevención secundaria, pacientes muy graves. Después de estar dentro del trabajo, el Prove It, Improve It, el Spire, fíjense el pedazo de la torta azul. 1/3 de todos estos pacientes tienen niveles de PCR ultrasensible altos. Se dejó de lado, es una tarea pendiente que no se le mira. Es alto el grado de inflamación que estos pacientes tienen, que todos estos pacientes tienen y que no se interviene. Y es importante porque los que tienen una meta de LDL, pero también una meta de PCR ultrasensible baja, les va muchísimo mejor que a los que tienen una meta de LDL no alcanzada y un PCR ultrasensible alto. Entonces, cristales, moléculas grandes de glicosilación, actúan sobre la célula, producen citoquinas, el inflamasoma las activa. Y bueno, esta es la historia de la inflamación. Pero ¿para qué queremos saber esto? ¿Qué podemos hacer? Esto es simplemente una disquisición teórica,
La cosa es que uno puede intervenir, nosotros podemos intervenir hoy acá sobre el inflamasoma, con inhibidores de la polimerización de estos microtúbulos, y se han desarrollado un montón de moléculas que son anticuerpos monoclonales antiinterleuquinas. Pero ustedes están tratando hace mucho inflamación en aterosclerosis, probablemente sin saberlo, no con agentes anticitoquínicos monoclonales, sino, por ejemplo, con las estatinas, que al reducir el colesterol deja de estimular el inflamasoma y entonces hay menos inflamación. Pero las estatinas tienen efectos pliotrópicos y muchos de sus efectos pliotrópicos se deben a su acción antiinflamatoria, antiinterleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa, antimoléculas de adhesión. Y esto ya lo demostró el Júpiter, que pacientes que tenían colesterol cuasi normal, ahora ya no es más tan normal para los valores que usamos, pero que consiguieron una reducción de 44% en aquellos que se conseguía reducir su PCR ultrasensible. Entonces, el Júpiter es uno de los primeros trabajos que trató la inflamación y ese fue el resultado. Pero después aparecieron otros como este, que es el canakinumab. El canakinumab es un anticuerpo monoclonal antiinterleuquina 1 beta. No hace nada más que eso. Peter Levy dijo, si este estudio da positivo, va a ser el primer estudio de un agente dirigido a la inflamación en la aterogénesis y va a ser la primera vez en la historia de la humanidad de que se demuestra que tratar con un antiinflamatorio, antiinterleuquina 1 beta, tiene efectos sobre los efectos finales, infarto agudo de miocardio, angina inestable, revascularización, etc. ¿Y saben qué? Dio positivo. El canakinumab en el CANTOS, que fue el estudio emblema, redujo en un 15% los eventos. Nunca antes se había hecho un tratamiento con una droga solamente antiinflamatoria. Pero cuesta $60,000, lo que esto nos mostró nomás que se puede para empezar a trabajar después, y también tuvo otros resultados en cáncer de pulmón, que ahora se está estudiando en la línea de cáncer de pulmón, porque sin querer se descubrieron cosas extraordinarias, no es el tema. También dijeron, y la interleuquina 6, vamos ahí en contra de la interleuquina 6, porque es un predictor fabuloso de futuros eventos. No va a pasar mucho tiempo y vamos a hacer nosotros así como PCR ultrasensible interleuquina 6. Ya lo hemos hecho en el COVID, ¿verdad? Y en otras. Pero ahora ya hay moléculas como el siltivekimab, que es anti-interleuquina 6, un trabajo en pacientes gravísimos. Estos son pacientes del CEUS y otros estudios. Son gente con insuficiencia renal, enfermedad que ya tuvieron un infarto y que tienen PCR ultrasensible arriba de 2. Vamos a ver el resultado. Va a ser bueno, sin duda. Hay ahora ya anticuerpos monoclonales que se usan inmediatamente después de un síndrome coronario agudo para evitar desde el vamos, lo antes posible. Bueno, eso no es lo antes posible, ya el hombre tuvo su infarto, ¿verdad? Pero inmediatamente después intervenir sobre la inflamación. Pero ya voy a terminar enseguida. Les quiero hablar de algo que hay acá en la esquina y que cuesta 20,000 guaraníes. Resulta que acá en este papiro de Ebers, que se escribió 1500 años antes de Cristo, en Egipto, ya se mencionaba a esta plantita que está ahí, el Autumn narcissus o Colchis autumnale. Colchicina viene del nombre de Colchis, que es actualmente hoy Georgia. Y fíjense, acá en la parte roja de este papiro que tiene 30 centímetros y tiene 110 páginas y tiene más o menos 20 metros, acá habla de la colchicina, no mentira. Pero en este papiro se menciona a la colchicina como un potente, a esta plantita como potente antiinflamatoria ya en Egipto, ¿verdad? Lo que pasa es que la colchicina actúa sobre la adhesión de moléculas, actúa sobre la interfase de plaquetaria o neutrófilo plaquetaria y actúa también inhibiendo la polimerización de los microtúbulos del inflamasoma. Ahí, la molécula que enciende todo el negocio. Entonces, con todos estos mecanismos de acción podía ser atractiva la colchicina como una medicación antiinflamatoria en la enfermedad cardiovascular. Los canadienses publicaron 2 trabajos, el Lodoco y el Colcott, en pacientes con enfermedad crónica coronaria y en pacientes que tuvieron un infarto agudo de miocardio y, oh sorpresa, ahí lo que hay que prender el fuego artificiales, tuvieron el mismo resultado de reducción de eventos que tuvo el canakinumab. La colchicina se instala
como una medicación en pacientes con riesgo cardiovascular que no tuvieran prevención primaria o secundaria, pero que tengan marcadores inflamatorios altos como 0,5 al día, excepto los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, que tienen otro problema, y reduce un 22% el infarto de miocardio, 46% el ACV, 23% revascularización coronaria, pero no tuvo impacto sobre la mortalidad general. Pero la colchicina vino para quedarse. La colchicina hoy figura en todas las guías, prácticamente en todas las guías, como terapia antiinflamatoria de primera línea en los pacientes que se demuestre inflamación. Para esta altura, a mi paciente Roberto le llamé y le dije, Roberto, vení, porque aparte de darte también empaglifosina, alcanzando otras metas, quiero que tomes colchicina 0,5 al día. Y es lo que hago y hacemos todos los días. También se usa para pericarditis aguda y otras cosas, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tratamos el proceso del biomarcador y acá, resumiendo la mañana, hubo una época que era estrictamente lipídica del tratamiento de estas afecciones y estamos moviéndonos hacia la era inflamatoria. No excluye una a la otra, pero la intervención tiene que ser lipídica, inflamatoria y de todos los otros factores que se hablaron acá esta mañana. Ya se incorporaron el Lodoco, el Cantos, allá a estas tablas de reducción de riesgo. Mi abuela seguramente si miraba esta foto hubiese dicho, este señor está jugando con fuego. Y realmente mirándole bien, este señor lo que está haciendo es comiendo fuego. El exceso de ingesta de calorías es una de las causas más importantes que produce moléculas inflamatorias de activación de las mismas. Ya Giuliano, hace muchos años, hablaba de los tratamientos no farmacológicos para inhibir la inflamación y entre ellos hablaba ya de los omega 3, de la reducción de grasas saturadas, de tomar un poquito de alcohol, ni qué decir el ejercicio, reducir la ingesta de azúcares, como se mencionó hoy acá, y evitar el hábito de fumar. Esta lámina, donde dice nada reemplaza jamás al juicio clínico ante cada paciente individual y su realidad, esta lámina la hizo el doctor Celauro. Yo estaba con él en su casa hace, no sé, por lo menos 3 décadas, hace más de 30 años, que estábamos haciendo unas láminas para poner en el retroproyector para una conferencia, quién sabe dónde, pero tiene 30 años esto que se escribió. Esta lámina la hizo él y se sigue ajustando a la verdad. Nada reemplaza el juicio clínico ante cada paciente individual y su realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Solano, por su excelente disertación. ¿Alguna pregunta del auditorio? Sí, doctor. Doctor Celauro se va a preguntar a él mismo, parece. Yo tengo una pregunta para Jorge Enrique, aprovechando de que habló sobre el tema de la inflamación y quisiera que, rompiendo una infidencia, quisiera que hable al auditorio del nuevo índice Solano Criado, para que le cuente a los muchachos. Esa es una sorpresa que tenemos para Encarnación. Encarnación van a visitarnos. Es el Solate, el internacional. Tenemos como 30 invitados extranjeros y como 50 nacionales. Se pretende que sea un evento muy grande. Ahí se puso mucho cariño, mucho empeño. Espero que nos veamos todos en noviembre en Encarnación. Hacer una fiesta de la ciencia y la amistad, ¿verdad? Y hablando de amistad, nosotros tenemos vínculos con mucha gente de todo el mundo hace muchos años, que compartimos muchos viajes todos los años y de hace muchas décadas. Y una de esas personas es el doctor Lucio Criado, que es una persona que tiene una espalda científica, profesional, humana, pero fabulosa. Es un docente genial, es un hombre que fue presidente de la Sociedad Argentina de Medicina. Y en ese caminar por el mundo, y yo siempre insistiendo con el factor inflamación, que debe ser incorporado a la práctica cotidiana, colchicina y hábitos de vida, se nos ocurrió hacer una medida, un índice
que vincule los lípidos con la inflamación. Y entonces ahí surgió el índice solar no criado, que lo que necesitamos es mayor volumen de números para ponerle números de normalidad y de alto riesgo, pero es muy simple. Es el producto de la multiplicación de la PCR ultrasensible de un paciente en un momento determinado por su colesterol no HDL. ¿Por qué colesterol no HDL y LDL? Porque el colesterol no HDL es el que vincula todas las moléculas aterogénicas que tiene una persona. De paso, tenemos que usar más el colesterol HDL como target, y no solamente el LDL, porque ahí se nos escapan también un montón de moléculas. El colesterol no HDL es tan fácil, es que pídanle a sus laboratorios que les informen. Es la expresión de todas las moléculas aterogénicas. Entonces, de esa multiplicación te sale un índice que valora la inflamación y el estado lipídico aterogénico de la persona. Le falta poner algunos números y algunas cositas, pero bueno, ese es el índice que menciona Hugo Solano Criado, que le vamos a proponer en Encarnación. Exactamente. Y notaría además también de contarles a ustedes que el gasto que mencionó Jesús, el gasto relativo de gastar en inclisiran en un paciente versus colocarle 3 stents, un gasto de 3 stents más o menos está por los 200 millones de guaraníes, y eso no, son 10 años de inclisiran más o menos, así que realmente el riesgo relativo de gastar no es tanto cuando uno pone en esa balanza. Gracias. Así es, doctor Osalauro. Incluso, como el caso de Roberto, muchas veces no va a una sola, única revascularización, sino reintervenciones, y eso el gasto va aumentando versus ver una molécula que, por más de que son una dosis al mes, a los 3 meses, vemos a los 6, pero si sumamos eso parece un impacto o impresiona el costo, pero no se hace esa relación a nivel de salud pública de cuántos. La mayoría de los pacientes, así como Roberto, generalmente requieren reintervenciones muchas veces, si es que llegan. El falso concepto de costo-beneficio que tenemos, ¿verdad? ¿Alguna pregunta del auditorio? Hay una acotación nomás con respecto a eso. Siempre yo digo que cuando uno, ya sea en salud pública o administración de recursos, país, salud país, siempre mencionamos la palabra subdesarrollado, pero realmente si uno se pone a hacer ese análisis que habló Jesús, que habla Hugo, que estás mencionando, realmente la palabra correcta es que somos un país subadministrado. La administración apropiada de los recursos. Para eso nosotros tendríamos que tener la capacidad y ser escuchados de poder recomendar cosas, ¿verdad? Y el análisis con esa visión global. La subadministración de recursos es un problema grandioso. No sé cómo estamos de tiempo, doctor. Sí, doctor. Bueno. No, un comentario justamente con respecto a los usos racionales de los recursos y los costos de medicina. La industria farmacéutica, no sé si están acá los de la industria farmacéutica, pero ellos meten siempre presión con sus productos, ¿verdad? Yo hablaba hoy rápidamente así la asociación de estatinas con fibratos, por ejemplo, ¿verdad? Y el uso de omega 3 y ahora el icosapento de etilo, ¿verdad? O icosampentano de etilo, tiene 2 formas de llamar. ¿Cuál es digamos, la realidad, Jorge, Hugo, Jesús, ¿verdad? En cuanto a costo-beneficio de utilizar estos productos, la asociación de estatinas con fibratos y la utilización de omega 3 en los pacientes con dislipidemia. ¿Hay realmente un costo-beneficio interesante para el uso o es discutible, de controversia, tratar los triglicéridos? ¿Qué opinan al respecto? Varias cosas. Una creo que es la más importante para llevar a casa. Desde que se empezaron a usar los omega 3 y se trató de demostrar de que podíamos reproducir lo que le pasaba a los esquimales en nuestro día a día, porque ellos comían altas cantidades de omega 3 y se descubrió que también menos daño cardiovascular. Bueno, partamos de la base lógica y racional de que comprar una cajita de omega 3 no te convierte en esquimal a los 55 años, ¿verdad? O sea, hay un concepto que es la exposición a un factor nocivo o beneficioso, tiene que ser en cantidad apropiada y al tiempo apropiado para que tenga un efecto.
Eso es lo que decía, eso de tomar estatina un mes. Strength, Jelly, fracasaron al demostrar que los omega 3 tenían algún efecto sobre la enfermedad cardiovascular. El único estudio que demostró que los omega 3 es el Reduce It, que usó un solo, porque los omega 3 no son una sola sustancia, no es que son efectos de grupo, solamente el ácido, el eicosapentanoico, solamente ese demostró reducción de eventos cardiovasculares. Pero es a la dosis de eicosapentanoico puro, 4 gramos al día. El Strength combinó el docosahexanoico con el eicosapentanoico y no dio resultados positivos. O sea que todas esas cápsulas que se compran y se toman todos los días no tienen ningún sustento científico y menos a la dosis. Para que te dé un poco de halitosis puede servir, pero más que eso no. Entonces, no existe ninguna indicación salvo las nuevas presentaciones de eicosapentanoico, que aunque bajan los triglicéridos, su efecto principal es en prevención secundaria, porque son estabilizadores de membrana y son antiarrítmicos a esa dosis muy alta. Ese es el efecto de los omega. Y la otra pregunta, ¿no quieren contestar a ustedes? Lo de los triglicéridos son moléculas que tienen efecto aterogénico, porque producen inflamación, inducen inflamación y producen lípidos aterogénicos. Aumenta la placa, inflamación y placa, o sea, los triglicéridos deben ser tratados. Ahora, triglicéridos altos generalmente están vinculados a la dieta, y sobre todo en la dieta al consumo de alcohol. Y azúcares, otra vez azúcares, ¿verdad? Pero un paciente que tiene alto riesgo sí tiene que tener los triglicéridos menos de 150. ¿Cómo lo haces? Primero es la dieta, generalmente está vinculado al consumo de alcohol y a problemas dietéticos. No son comunes las hipertrigliceridemias familiares, son raras, ¿verdad? Entonces, esas asociaciones en algunos casos se podría utilizar, pero hay que hacer focus en las estatinas. Como Hugo dice, creo que 50% de los pacientes que tienen que recibir estatinas no reciben. Y hay otra vez un pool de igual de personas que no tienen que tomar estatinas y están tomando estatinas, ¿verdad? Para responder la pregunta de César, la industria farmacéutica tiene principalmente apoyado sus fichas en rosuvastatina y atorvastatina, primera causa de por qué no hay combinaciones de simvastatina y ezetimibe, que fue la recomendación original. Y la segunda causa de por qué no hay tantos ezetimibes en el mercado es directamente una cuestión de mercado. Es porque nosotros los médicos no usamos ezetimibe en la medida necesaria. No prescribimos suficiente cantidad de ezetimibe para que sea atractiva a la industria farmacéutica la producción. Sin embargo, recetamos fibrato como chicle. Y eso es un efecto boomerang. Tantos fibratos recetamos porque vemos muchísimas dislipidemias mixtas, porque Icarubai formal ñaleñan de paciente cuera. Entonces, debido a eso, como se pasan comiendo azúcares y grasas, sobre todo aceites, sobre todo frituras, nuestros pacientes todos tienen triglicéridos altos, entonces normalmente le estamos medicando con una estatina y un fibrato. Y la combinación de estatina y fibrato más aceptada es una rosuvastatina con un fenofibrato. Es la internacionalmente aceptada. Y es la causa por la cual la mayoría de los laboratorios que utilizan combinaciones te van a vender una rosuvastatina con un fenofibrato y no te dan una simvastatina con un ezetimibe, porque al revisar las tablas de venta eso no se vende, pero al final en gran medida también es culpa nuestra porque no prescribimos ezetimibe. Los pocos laboratorios que todavía tienen ezetimibe tienen la venta por el piso. Hablando de laboratorio, y no vayan a esperar de que nadie vaya a su consultorio a promocionar colchicina, ¿verdad? 20.000, así es que esto es estrictamente científico y me exonera de cualquier conflicto de interés completo, ¿verdad? Ahora, no, lean el Lodoco y el Colco y ahí, ¿verdad, Jesús? Bueno, en honor al tiempo,
vamos a dar por finalizado el simposio de dislipidemia y diabetes, agradeciendo una vez más a los disertantes. Muchas gracias por su participación y por enaltecer mucho más el Tercer Congreso Paraguayo de Diabetes. Muchas gracias a todos los participantes.